Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esa serie de lecciones que estamos llevando a cabo, que tienen por título Cristo en Génesis. Hermanos, hoy es la tercera lección que hemos titulado Cristo es la simiente de la mujer. Gracias a Dios, hermanos, porque contamos con la bendición de saber que Cristo es la victoria en la cual nosotros podemos disfrutar. Esta tarde vamos a compartir una lección que tiene que ver con esto, hermanos, en cuanto a la victoria final de Cristo sobre la obra de Satanás. Dios les bendiga, soy el pastor José Castro de la Iglesia Bautista del Calvario. Estamos contentos, agradecidos con Dios por la presencia de ustedes, por acompañarnos en esta serie de lecciones. Vamos a orar y a pedir al Señor su bendición. Padre que moras en el cielo, te pedimos que bendigas tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición que tenemos nosotros de saber que en ti tenemos una victoria absoluta, Señor, sobre la obra de Satanás. Señor, hoy estamos satisfechos contigo, Señor, contentos por tu bendición que nos has dado, pero, Señor, te pedimos de tu gracia para poder seguir, Señor, comprendiendo la verdad que está en Jesús. Ayúdanos en esta hora, te pedimos tu gracia, tu bendición en todo, en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Hermanos, si usted tiene su Biblia, quiero que se ubique en Génesis, en el capítulo número 3. Vamos a dar lectura para comenzar esta enseñanza. Dice la palabra de Dios así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, Génesis en el capítulo 3 es uno de los capítulos más tristes y más dramáticos que podemos encontrar en toda la historia de la humanidad. Dios había creado, hermanos, un mundo idóneo, ideal, perfecto, para que el hombre señoreara. Lo puso en un lugar especial, el cual denominó el huerto, en donde le plantó el Señor, hermanos, de todo lo que era agradable y bueno para comer y para disfrutar en todos los aspectos. Pero solamente le restringió un solo árbol. Dios había creado al hombre, hermanos, como hemos visto, con plena personalidad, a semejanza de Dios.
con una voluntad, hermanos, es decir, con un libre albedrío para determinar por su propia cuenta lo que habría y lo que no habría de hacer. Y aparece en el huerto del Edén la serpiente, Satanás, el enemigo de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que les dijo a la mujer: no te preocupes, no pasa nada. Si tú desobedeces a Dios, no pasa nada, al contrario, vas a ser como Él. Hermanos, Satanás siempre ha sido el opositor de Dios y del hombre, el enemigo principal. Su labor incesante consiste en mantener al hombre en la esclavitud del pecado y hacerle rebelde en contra de la ley de Dios. Su influencia, hermanos, se ha mantenido desde la caída del ser humano allá en el Edén. Cuando el hombre escuchó la voz de Satanás, hermanos, en el paraíso, el hombre se convirtió en su esclavo y se dio su lugar de gobernante sobre la creación a Satanás, su enemigo, el enemigo de las almas. Dios había dicho al hombre, hermanos, que llenara la tierra, que gobernara, que sojuzgara, ahí en Génesis 2:28. Pero al ceder el hombre ante Satanás, había ahora un nuevo gobernador. Es así que encontramos a Satanás, hermanos, como dice la palabra de Dios, como el Dios de este siglo. Por eso, hermanos, Satanás con libertad se presenta ante Dios para acusar a los hombres. En Job capítulo 2, en el versículo 16, lo encontramos pidiendo permiso para atormentar al siervo de Dios, si usted lo recuerda. Si usted va allá, hermanos, al libro de Zacarías, encuentra en Zacarías 3, versículos 1 y 2, ahí está al lado de Josué, ¿verdad?, para acusarle. Y así, hermanos, podemos ver cómo a través de la historia de la humanidad, Satanás se convierte, hermanos, como el acusador del ser humano incesantemente por el pecado del hombre. En otro versículo de la Biblia se nos presenta a Satanás como teniendo acceso al cielo, hermanos, directo para acusar. Pero también hay un versículo donde dice que Satanás, hermanos, Cristo mismo lo menciona. Dice Jesús que él vio a Satanás descender del cielo, caer del cielo como un rayo. Es decir, Satanás fue, hermanos, lanzado, fue echado fuera del cielo, pero aún mantiene un poder destructivo, hermanos, audible y asimismo visible. En la tentación de Cristo en el desierto observamos el señorío que Satanás había llegado a tener, hermanos, sobre la humanidad caída. Si se recuerda que Satanás le ofreció al Señor los reinos de este mundo, porque a él le habían sido dados, porque el hombre, hermanos, había renunciado ahí en el Edén al señorío que Dios mismo le había entregado cuando le formó. Porque era necesario, hermanos, cuando Cristo vino, que él fuera tentado por el mismo Satanás en el desierto, hermanos. La única razón que encontramos en la Biblia, hermanos, es que Cristo venía con el propósito de rescatar al hombre del poder del pecado y asimismo de los lazos de Satanás con las cuales él tiene atada el alma de los hombres. Y por esa razón, hermanos, para que el hombre pudiera recuperar su dignidad, hermanos, de convivir con Dios aquí en la eternidad, era necesario que Cristo venciera al que tenía el imperio de la muerte, ya que Satanás había recibido del hombre en el Edén la facultad de gobernarle y de mantenerlo en esclavitud.
La Biblia, la palabra de Dios dice ahí, hermanos, en Juan capítulo 8, 34, dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice segunda de Pedro 2:19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y Satanás, hermanos, con su engaño, ahí en el huerto del Edén, había derrotado al hombre. Y el hombre ahora estaba caído. El hombre ahora estaba, hermanos, despojado de toda la bendición que Dios le había entregado. Por ello, hermanos, Jesús debía comenzar a vencer a Satanás y así cumplir con toda justicia para ser el Salvador del hombre caído. Y esa victoria, hermanos, el Señor la comenzó a demostrar sobre Satanás ahí en la tentación en el desierto. Hermanos, desde la entrada del pecado allá en el huerto del Edén, la tierra, hermanos, se ha convertido en el escenario donde Satanás opera con el propósito, hermanos, de arruinar los planes de Dios para el hombre. Con su presentación en el huerto del Edén, Satanás claramente, hermanos, demostró que no solamente es un enemigo de Dios, sino que también es enemigo del hombre mismo. Satanás es un ser, hermanos, que es contrario a Dios y sus planes. Satanás es un ser, hermanos, que en su plan, en su egoísmo, en su maldad, hermanos, está enemistado con Dios y con el hombre, porque Dios mismo así lo sentenció. Si usted va conmigo a Génesis, hermanos, en el capítulo 3, versículo 15, después de que la mujer y el hombre, hermanos, han caído, dice la palabra de Dios que el Señor se refiere directamente a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que estas palabras, hermanos, que Dios le dio a la serpiente, que es el diablo, que es Satanás mismo, hermanos, fue una sentencia que anunciaba una derrota final abrumadora, hermanos, sobre la obra de Satanás, sobre su engaño, sobre su maldición que él había comenzado ya en el Edén. El calcañar, hermanos, a lo que se refiere aquí la Escritura, es la parte posterior de la planta del pie. Es de alguna forma ahí, hermanos, el Señor nos está enseñando que su promesa relativa a la herida en el calcañar y a la cabeza, esto significa que mientras Satanás, como la serpiente, como la víbora, hermanos, que solamente puede alcanzar a herir la parte baja, heriría el calcañar del Salvador por medio de su cruenta humillación y muerte expiatoria en la cruz. Y a través, hermanos, de ese mismo acto de expiación y su victoriosa resurrección, hermanos, al tercer día, Cristo iba a obtener la victoria final sobre la serpiente. Sobre el poder de Satanás que aún tiene sobre los hombres. Pero a todo aquel que ha creído en Él, nos ha dado la victoria, hermanos, para levantarnos y a no ser parte de la humanidad caída. Por lo tanto, hermanos, entendemos que aquí en Génesis 3:15 Dios estaba declarando que la simiente de la mujer, o sea, Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, o sea, Satanás y su reino, y que esa herida precisamente era su cruento sacrificio, a través del cual usted y yo fuimos limpios de nuestros pecados. Por tanto, hermanos, podemos ver a través de lo que la Biblia nos relata que el objetivo de Satanás desde el principio fue evitar la llegada de Cristo, hermanos, a este mundo. Asimismo, estorbar, hermanos, para la realización de la obra redentora en la cruz,
Pues Satanás sabe, hermanos, que Cristo es quien ha sido designado para recuperar el dominio universal que Él usurpó en el Edén, cuando engañó, hermanos, a la primera pareja, Adán y Eva, ahí en el Edén. Si usted va conmigo un poquito más adelante, hermanos, recordamos un pacto que Dios hizo con Abraham. Allí en el Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, encontramos también el pacto que Dios hizo con David, ¿verdad? Allí en 2 de Samuel 7, 12 y 13 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hermanos, toda la historia bíblica nos muestra, nos señala un testimonio, hermanos, de los múltiples esfuerzos de Satanás por terminar con la nación judía. Y en especial con la descendencia de David. Miramos los ejemplos, hermanos, de estos actos tan terribles. Por ejemplo, cuando vemos al faraón, rey de Egipto, hermanos, quien trató sin éxito, hermanos, acabar con la descendencia judía, hermanos, por medio de las parteras egipcias, según vemos en la Biblia en Éxodo capítulo 1 versículos 15 y 16. ¿Se acuerda del plan malvado de Amán, hermanos? Amán en el tiempo del rey Asuero, que quiso destruir a todos los judíos, hermanos, según lo que nos relata el libro de Esther. Hermanos, ¿qué podemos decir, hermanos, de el tiempo cuando Cristo nació, cuando Herodes, hermanos, impulsado por el mismo Satanás en una furia en verdad encendida desde el infierno, buscó matar a todos los niños, hermanos, que él calculaba habían nacido en el tiempo que Cristo había nacido, según Mateo 2, en el versículos 1 al 16, Mateo 2, 1 al 16. Hermanos, con todo esto que estamos contemplando ahorita, Satanás ha estado tratando de impedir el nacimiento anunciado del descendiente de Eva, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Satanás es el enemigo de Dios, hermanos. Su clara enemistad con Dios y la descendencia, hermanos, del hombre en verdad nos enseña que Él se iba a ensañar un día precisamente con aquellos a los cuales Dios había elegido, en este caso a Abraham y posteriormente a David, porque de esa simiente un día habría de venir el Señor Jesucristo, de ese linaje. Ahora, hermanos, podemos ver el odio de Satanás en contra del pueblo de Israel, porque tal como estamos considerando, hermano, y viendo ahorita, el plan redentor de Dios se ha desarrollado a través de los siglos, hermanos, por medio de esta nación. De ahí el interés especial de Satanás por acabar con los judíos a lo largo de la historia de la humanidad. Satanás ha inspirado, hermanos, a hombres de malos pensamientos, con pensamientos asesinos, líderes mundiales. Quizá el ejemplo más reciente podemos encontrar es el de Hitler, hermanos. Pero no solamente él, porque él no ha sido el único en verdad, ni tampoco ha sido el último. A través de los siglos, hermanos, podemos encontrar que los judíos han sufrido más odio y persecución que ninguna otra nación en el mundo. Por otro lado, hermanos, también tenemos que recordar que la humanidad ha estado, hermanos, envuelta en un conflicto contra Dios desde el momento, hermanos, en que el hombre decidió abandonar la obediencia a Dios y hacerle caso, hermanos, en su desobediencia a Satanás. Y así, de esta forma, él vino a formar parte, hermanos, vino a hacerse de lado de la causa de la serpiente en el huerto del Edén.
El hombre renunció a su dignidad de compañerismo, de dignidad. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. El hombre tenía, hermanos, la comunión con Dios en el Edén, pero por su pecado, ¿qué sucedió? Dios le echó fuera. Y por esa razón, el hombre, hermanos, nace caído. Y si muere sin Cristo, muere caído. ¿Qué fue lo que sucedió? El hombre dio crédito, hermanos, le creyó a la serpiente cuando dijo: seréis como Dios. La palabra de Dios nos muestra que Dios ha permitido a Satanás tener, hermanos, de alguna forma una autoridad sobre este mundo. Y Dios nos advierte a nosotros, hermanos, que en este tiempo no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según lo que dice Efesios 6:12. Por lo tanto, hermanos, a lo largo de la presente edad, a lo largo de los presentes siglos, Satanás sigue teniendo, hermano, señorío sobre esta humanidad. Y continúa, hermanos, ejerciendo su poder engañador sobre el hombre hasta el día de hoy. No debemos olvidar, hermanos, que Satanás sigue activo en este mundo. La serpiente antigua, el diablo. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, la estrategia principal que Satanás usa hoy en día es el hecho de que la gente no crea o dude de su existencia. De hecho, ahorita mismo, hermanos, hoy estamos en vísperas ya de que la gente está en una lucha porque quieren celebrar al diablo en la fiesta famosa del Halloween y luego el famoso Día de Muertos. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos, hermanos, que Dios lo prohíbe en su palabra, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hermanos, de hecho, cuando escuchamos que lo que la Biblia nos dice acerca de Satanás, es para que nos demos cuenta, hermanos, de que él nunca se va a presentar como a veces la gente lo ha ilustrado, de una forma grotesca o de una forma desagradable. No, hermanos, él es sutil, es inteligente. Es un enemigo que lleva miles de años de ventaja sobre el hombre y que conoce muy bien al hombre, y por eso dice la Biblia, tiende su lazo para que el hombre caiga cautivo, como muchos están hoy en día. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, de Satanás? Que es el gran dragón. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El gran dragón nos habla de su grandeza y su poder destructivo. La serpiente antigua, cuando nos la menciona así, de este modo está identificando, hermano, como la serpiente que apareció en el huerto de Edén, allá con Adán y con Eva. Dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí, hermanos? Se refiere a la sutileza con la que Satanás está actuando hoy en día. Se refiere, hermanos, a su poder de seducción, de falsedad, a su sagacidad, hermanos, a su astucia.
porque usted debe recordar que Él siempre está buscando tener la oportunidad de enemistar, hermanos, al hombre con Dios. Se llama diablo, hermanos, Satanás. Se llama diablo porque es un difamador, es un acusador. No, con estas palabras no solamente se describe, hermanos, lo que Él es, sino lo que Él hace. Su propósito es acusar a los hombres ante Dios. Y a Dios, hermanos, ante los hombres. Y de igual manera, hermanos, a los hombres ante los hombres. Es decir, Él pretende, bajo toda circunstancia, bajo cualquier argumento, que entre el hombre y Dios, que entre el hombre y el hombre, siempre haya, hermanos, un conflicto. Satanás es una palabra hebrea que significa adversario, contrincante, antagonista, porque él es el mayor opositor, hermanos, de Dios y de los hombres. Y asimismo, hermanos, como la Biblia lo enseña, Él es el engañador. Dice la Biblia que Él es el que engaña al mundo, hermanos, entero. El Señor Jesucristo les dijo en una ocasión a los judíos que Satanás era mentiroso y padre de mentira, porque hermanos, así como lo hizo con Adán en el principio y con Eva, de igual manera lo sigue haciendo hoy con los hombres. Sigue tratando de seducirles con mentiras para conducirlos a la destrucción. La mentira es su arma más eficaz, hermanos. Nosotros tenemos que estar conscientes que Él ha logrado engañar al mundo entero, como dice su palabra. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros podemos contemplar claramente cómo a través de los siglos la sociedad entera yace bajo su perversa influencia. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros sabemos que somos de Dios. Nosotros estamos conscientes que somos propiedad de Dios, que le pertenecemos a nuestro Dios. Pero, hermanos, mirando a nuestro alrededor, no podemos ignorar que el mundo entero está bajo el maligno, hermanos. Hermanos, Dios prometió que iba a destruir la obra de Satanás. Esa obra que Él comenzó ahí en el Edén. Esa obra, hermanos, que ha traído ruina, miseria y calamidad al mundo entero. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer, que es Cristo, le iba a herir a él en la cabeza. Satanás comenzó su obra engañando a Eva, hermanos, y a Adán en el huerto del Edén. Y Cristo nos advierte que seguirá haciéndolo hasta el fin de la historia humana, hermanos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segundo de Tesalonicenses capítulo 7, hermanos, versículos 7 al 12 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gálatas 4, versículo 4 dice que llegado el cumplimiento, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué el énfasis, hermano, en nacido de mujer? Hermano, porque la simiente que es Cristo fue engendrado por una simiente santa. El hombre, hermanos, caído, ha ido engendrando a una humanidad caída a través de los siglos. Pero Cristo no fue engendrado por el hombre. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Cristo solamente es la simiente de la mujer, única y exclusivamente. Dice la palabra de Dios, hermanos, si usted me acompaña, ahí en Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. No obstante, toda la tremenda oposición, hermanos, que Satanás demostró a través de los siglos, no pudo evitar que un día el Salvador viniera a redimir a esta humanidad caída. Gracias a Dios que la simiente de la mujer finalmente vino, hermanos, y con su sacrificio en la cruz derrotó al diablo y nos libró de la muerte eterna, hermanos, en el infierno. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria final, hermanos, de la simiente santa de Dios sobre el que tenía el imperio de la muerte ya está hecha. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 versículo número 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué cosa tan maravillosa es entender, hermanos, nosotros que un día nacimos en pecado, que un día nacimos, hermanos, sin esperanza en esta vida, en este mundo, que un día estábamos alejados de Dios y de sus promesas, pero en su misericordia Él se acordó de nosotros y envió a su Hijo, llegado al cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para cumplir todos los requerimientos de Dios y de esta forma cortar de una vez y para siempre, con su sacrificio en la cruz y con su resurrección, la victoria que Satanás tenía sobre nosotros y que ahora Dios ha vencido, y que ahora Cristo es la victoria que nos concede a nosotros la garantía de un lugar eterno con Él para siempre. Gracias a Dios por sus bendiciones. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por atendernos en esta hora.
Oramos a Dios que Dios les guarde a todos ustedes. Y si Dios nos permite y nos da su bendición, nos veremos el próximo viernes para una enseñanza más de Cristo en Génesis. Dios les bendiga. Tengan buenas tardes.